Hola, en este video les voy a hablar sobre los métodos con parámetros. Le di este nombre al proyecto, métodos-con-parámetros. Se me genera automáticamente una clase y un método, es decir, esta clase abre y aquí cierra, y dentro de esta clase hay el método main, que es el método principal. Vamos a crear dos métodos más. Quiero un método en el que yo le dé un nombre y me muestre ese nombre en la pantalla. Entonces vamos a poner un método que en este caso no nos va a devolver nada, solamente va a mostrar un mensaje. Entonces vamos a poner aquí void y le vamos a llamar al método método nombre, y va a tener un parámetro de tipo string al cual voy a llamar nombre. ¿Qué va a hacer este método? Lo único que va a hacer es lo siguiente: cuando invoquemos este método se va a ejecutar el getLine y me va a decir su nombre es, y me va a agregar lo que le pasamos desde el método main. Es decir, este método no nos devuelve nada, es decir, tiene void, no nos va a devolver nada. Al decir que no nos va a devolver nada, me refiero a que no va a tener return. Si tuviera return, entonces sí nos tiene que devolver algo. En este caso sería string, pero en este caso no va a ser así. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, me voy a ir al método main y aquí voy a crear un objeto de esta clase para poder invocar a los métodos que cree. La clase se llama program, es decir, aquí estamos en esta clase y dentro de esta clase tengo estos dos métodos, método nombre y el método main. Y vamos a crear un nombre para ese objeto, le puedo llamar como yo quiera, le voy a llamar ob. Y aquí en esta parte, aunque todavía no he visto el tema de las clases, yo les digo que acabamos de crear nuestro primer objeto. Este elemento nos va a ayudar a poder invocar a los métodos. Después de haber creado ese elemento, vamos a invocar al método nombre, aquí está. Pero este método, si lo ponemos así, va a marcar un error porque dice que no se ha dado ningún argumento que corresponda al parámetro formal requerido del nombre. Aquí este método nos exige un argumento. ¿Por qué? Porque el método nombre tiene un parámetro. Este parámetro nos pide que nosotros le demos un nombre desde el método main. Entonces, si yo hago esto, me está exigiendo que yo le pase un string, es decir, un string. Entonces yo le voy a pasar un string que es el nombre, le voy a poner lupe. Después de esto, ya no me va a marcar error. A ver, ¿por qué me está pasando esto? Ah, es que moví aquí. Entonces ya con esto ya se me quita el error porque le estoy pasando un argumento que es el nombre, lo que me está requiriendo el método. Y al momento de que invoco el método se ejecuta el getLine y aparece esta cadena de texto que dice su nombre es, y le estoy agregando el nombre que fue pasado como argumento desde el método main. Desde aquí le pasamos este nombre y se copió aquí y me lo muestra. Voy a poner al método que me pause la pantalla, readKey. Y si nosotros vemos, compilo el programa, me va a mostrar lo que hay en ese método, el getLine ejecutado. Vemos que no tiene return el método, su nombre es lupe. Aquí podemos ver que cuando invocamos al método nombre y le pasamos lupe, se ejecutó el getLine y me copió lo que fue pasado como argumento desde aquí. Ahora voy a crear un nombre que me diga el sueldo. Como no nos va a devolver tampoco nada, va a ser de tipo void y le vamos a llamar método sueldo. Y aquí vamos a poner el tipo de dato que le vamos a pasar desde el método main, va a ser de tipo double y le voy a llamar sueldo. Y este método igual, lo único que quiero que haga es que me devuelva, bueno, no que me devuelva, que me muestre el siguiente mensaje que diga su sueldo es, y aquí le agregamos lo que va a ser pasado como argumento. Entonces ya tengo dos métodos, me voy al método main y aquí vamos con el mismo objeto, vamos a invocar al método sueldo y le vamos a, si lo pongo así me va a marcar error porque me pide también un argumento que es el sueldo y es de tipo double. Si yo le paso un string me va a marcar error porque este método me pide un tipo de dato double. Entonces tenemos que dárselo, no puede estar entre comillas. Así yo le ponga 2500, esto no es un tipo de dato double, esto es un string. Entonces si le quito las comillas, entonces ahí sí ya va a ser un tipo de dato double. Y aquí ya le pasamos su sueldo
y este sueldo se va a copiar aquí. Invoco al método, se ejecuta el grabLine y me muestra su sueldo es y le agrega lo que hay en la variable sueldo. Entonces compilo. Y después iniciamos. Su nombre es Lupe, su sueldo es 2500. Entonces ya les expliqué sobre los métodos con parámetros, pero que no nos devuelve nada. Nos vemos en el próximo video.